Y debajo bramaba la formidable tempestad de la purificación del mundo. Los que llevaban el signo fueron arrebatados en torbellinos a su encuentro en los aires, hacia donde había visto yo antes el resplandor que simboliza los secretos del Supremo Creador. Allí fueron separados los buenos de los malos. Buenos de los malos. Arrebatados buenos y arrebatados malos. Entonces, con dulce voz, bendijo a los justos con el reino celestial, como está escrito en el Evangelio. Y con terrible voz envió a los injustos, este papa injusto, para que veamos la importancia de la palabra injusto, a las penas del infierno, como también está escrito. Y allí no se hizo sino lo que narra las palabras del Evangelio. Esto es Evangelio, lo dice la Santa Doctora. No hubo otras preguntas ni respuestas sobre los actos de cada cual, porque fueran buenos o malos, se manifestaban nítidamente en cada uno. Pero los que no llevaban signo estaban allá lejos, en la parte del Aquilón, con las huestes diabólicas. No acudieron al juicio, mas viéndolo en la lejanía como un torbellino, aguardaban el final y amargos lamentos desgarraban sus corazones. ¿Cuáles son nuestras fuentes para decir que hay arrebatamientos anteriores? Yo sé que esto le molesta a mucha gente. Pues a ver, que no les moleste, porque tienen la ocasión de aprender y además es muy buena noticia. Siempre hemos dicho que esta visión es muchísimo más misericordiosa y esperanzadora que la que tienen ellos, que además de que es errónea y equívoca, es desesperanzadora y no es misericordiosa, y lo que hace es aguar y diluir la potencia del aviso, del milagro. Es pésima la suya encima. Por eso los estilos de Dios son los de ser lo más misericordioso y esperanzador posible. Y paciente, y paciente. Y paciente. Lo dice San Pedro, el primer papa, la paciencia de Dios es lo que nos salva. Pero estos no presentan a un Dios paciente. Esperan a un Dios que si aguanta, se lo reserva todo y al final los machaca. Bueno, ¿ese qué Dios es? Si es que en un hay 5 momentos en los que clarísimamente se ve que los arrebatados buenos lo son antes del inicio de los 3 años y medio finales de gran tribulación. Vengo por toda la humanidad. La Virgen viene para preservarlos, para premiarlos, para salvar a los suyos. Si viniera a salvarnos al final, diríamos, madre, podrías haber llegado antes. Se te ha hecho tarde. Es que eso no es. Entonces, pero claro, eso supone mucho trabajo, supone no tener prejuicios, supone no poner la etiqueta de protestante. Bueno, los protestantes lo interpretan muy mal. Hombre, ya me dirás, sin sacramentos, sin la Virgen, herejes y cismáticos, claro, como lo único que tienen es que se lee la Biblia, es lo único, porque no tienen nada, ni la tradición ni nada, ni los santos, pues ellos se la conocen bien, no como nosotros. Pero no es suficiente, porque si siguen siendo herejes y cismáticos y teniendo con desprecio a la Santísima Virgen María, poco más o menos como madre biológica, y pare usted de contar que Dios necesitaba una mujer, no le queda más remedio que elegir a una. Sí, Agustín, pero todavía me parece más grave que los católicos desprecien a la Virgen, porque dicen creer en la Virgen, pero luego a la hora de la verdad no la escuchan ni la toman en serio. ¿Qué es peor? No la escuchan ni en la primera línea generatriz de UMBE, cómo está la Iglesia y cómo está el papado, y algunos que sí la escuchan en esa parte no la escuchan en la segunda parte, que es la parte parusíaca. Entonces, claro, peor para ellos, porque si no escuchan a la Virgen, todo van a ser desgracias, porque te vas a ir con la falsa iglesia, vas a creer que Bergoglio no es quien es, que aquí puede haber alguna solución humana, o echarte en manos de otro tipo de remedios, y además no vas a apuntarte a la parusía como dijo la Virgen. Bueno. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de San José. Arrebatamientos, palabra que está puesta en entredicho por muchos católicos, pero sobre todo por desconocimiento y por prejuicios. Prejuicios, qué malos son los prejuicios. En fin, tema interesantísimo, tema bíblico, tema fundamental que hoy lo vamos a desgranar acudiendo a muchísimas fuentes. La palabra de Dios en diversos pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y acudiendo a la voz autorizada de muchos santos, especialmente de una doctora de la Iglesia que en la sabiduría del último Papa Benedicto XVI nombró como tal doctora de la Iglesia Santa Hildegarda de Bingen en el año 2012 y de la cual después os vamos a hacer un pequeño retrato para que veáis qué calidad de mujer,
Qué impresionante doctora de la Iglesia. Y luego tened en cuenta una cosa, todo esto estaba sellado, como dice el profeta Daniel, hasta que llegara el momento oportuno. Así era la voluntad del Señor. Agustín Aranda, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, bendiciones para todos. Pues este programa es especialmente complejo porque vamos a tratar el desconocido asunto escatológico de los arrebatamientos, que serán parte fundamental de la parusía, de la segunda venida del Señor, que nosotros, del estudio de los mensajes de la Virgen Pura y Dolorosa de Umbe, sabemos que acontecerá progresivamente. Será un juicio que tendrá lugar en varios momentos. Pues este programa está especialmente dedicado para católicos y protestantes, por diferentes razones. Para los protestantes, porque ellos sí leen y se conocen bien la Biblia, hablo en general. Pero como son herejes y cismáticos, yo sé que estas palabras suenan duras, difíciles, pero así se las dijo nuestro Señor a Santa Faustina Kowalska, herejes y cismáticos. Y por eso, si no se enmiendan, por mucho que ellos crean en los arrebatamientos, porque son bíblicos, pero no van a participar de la forma más deseable de los mismos. Y por el otro lado, los que no somos herejes ni cismáticos, los católicos, y además somos conscientes de cuál es la situación actual de la Iglesia, porque hoy día no se sabe qué es peor, si ser hereje y cismático protestante o ser bergogliano. Bueno, tú sabes, Agustín, perdona, que no se te vaya el hilo, pero tú sabes que ahora los protestantes se frotan las manos viendo a Bergoglio porque dicen, veis, teníamos razón, es la gran prostituta, la gran prostituta. Sí, es que son tiempos muy difíciles realmente, porque, en fin, pero son los que nos han tocado vivir. Yo se lo decía a un sacerdote, yo entiendo que hacerse cura y que te toque la época de Bergoglio, así de entrada, es haber tenido bastante mala suerte, pero claro, no se puede interpretar así, de esa forma tan rudimentaria. Al contrario, es una ocasión excelente de ponerse en manos de la Santísima Virgen. Ella jamás malogra ninguna vocación, ni sacerdotal ni matrimonial, todo lo contrario, las preserva y las potencia. Así que ser sacerdote o estar casado con el Santo Sacramento del Matrimonio en esta época de Bergoglio, pues bien dirigido, es un camino corto y directo hacia la santidad. Así hay que verlo. Bueno, pues los católicos oyen hablar de arrebatamientos y con ligereza dicen que es un asunto protestante. Yo eso se lo he escuchado al sacerdote argentino, buen sacerdote, muy culto, Javier Olivera Rabasi, decir que los arrebatamientos son protestantes. No, padre Olivera, no son protestantes. Si vienen en la Biblia y la Biblia es católica, ¿cómo dice usted que son protestantes? Y también a un movimiento muy mariano se basa en poner a nuestra Santísima Madre en el centro de su apostolado, y bien que hacen, pues también dicen que los arrebatamientos son protestantes. Y de hecho me sucedió una cosa curiosa, y es que una vez en un grupo de Telegram puse un vídeo de Mauricio Zaeta, un vídeo excelente, reciente, de los que ha hecho en defensa de los papas posteriores al Concilio Vaticano II, y directamente me borraron el vídeo y dijeron, ese señor es protestante. ¿Por qué? Porque habla de los arrebatamientos y explica la parusía de una forma que ustedes no entienden. Bueno, entonces hoy vamos a explicar por qué los arrebatamientos son católicos, pero claro, es un tema complejo, desconocido, y hay que explicarlo y entenderlo bien. Luego, además, Agustín, está el tema de que los católicos que también aceptan los arrebatamientos porque no los pueden negar al ser bíblicos, pero en su inmensísima mayoría dicen que necesariamente es al final de todo. Eso de arrebatamientos pretribulacionales, se empiezan a reír, se empiezan a burlar. Es que aquí estamos tocando temas en los que, como se cometa algún fallo de concepto importante o temporal, ya uno se queda con un panorama que solamente puede presentar
a base de martillazos, pero claro, en ningún puzzle, en ningún mosaico, las piezas pueden ser encajadas a martillazos, ni en ningún mecanismo de precisión. Y para eso mejor no hablar del tema, claro. Pero si uno, por la gracia de Dios, y después de haber estudiado muchísimas horas, porque hay que leer y estudiar sin prejuicios, y pidiendo el don de consejo al Espíritu Santo. Nosotros, por ejemplo, hoy vamos a presentar una propuesta y uno de los momentos en los que nos quedamos atascados fue porque, debido a una mala traducción de un pasaje de Santa Hildegarda, donde se decía todos, aquello no nos cuadraba. Buscamos otras traducciones nada fáciles de encontrar y junto a otras traducciones de la Biblia en las que ya no se decía todo, sino multitudes o una muchedumbre, ahora ya sí encaja. Es que no es lo mismo decir todos que multitudes. Por eso son temas tan delicados que uno tiene que tener una precisión para poder presentar una explicación coherente. Bueno, Agustín, pues como hay mucho de lo que hablar, vamos ya a aterrizar, vamos a empezar. Hay mucha tela que cortar. Acabas de nombrar a Santa Hildegarda. Santa Hildegarda, doctora de la Iglesia, nombrada por nuestro querido Papa Benedicto XVI. Vamos a ver un pequeño fragmento para tener un retrato robot de quién es esta mujer. Hildegarda de Bingen fue una santa abadesa benedictina y polímata alemana, activa como compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, mística, líder monacal y profetisa durante la plena Edad Media. Conocida también como la Sibila del Rin y la profetisa teutónica, es asimismo una de las compositoras más famosas de monofonía sacra, así como la más grabada en la época moderna. Además, es reconocida por muchos expertos como la madre de la historia natural. Considerada una de las personalidades más influyentes, polifacéticas y fascinantes de la Baja Edad Media y de la historia de Occidente, es también una de las figuras más ilustres del monacato femenino y quizás quien mejor ejemplificó el ideal benedictino, al estar dotada de una inteligencia y cultura fuera de lo común, comprometida con la reforma gregoriana y al ser una de las escritoras de mayor producción de su tiempo. Nació en el Valle del Rin, Alemania, durante el verano del año 1098, en el seno de una familia noble alemana acomodada y murió a los 81 años, habiendo recibido muchas revelaciones durante su vida, revelaciones que le venían directamente de Dios, al punto de que su amigo y podemos decir director espiritual, el doctor de la Iglesia San Bernardo de Claraval, afirmó refiriéndose a esta santa mujer: teman castigo riguroso que Dios ha dado a muchos que han hablado mal y con poco respeto de estas santas revelaciones. Fue, como hemos dicho, compositora de música sacra y dijo al respecto: en el primer hombre, como salido directamente de la mano de Dios, residía el sonido de toda armonía y la dulzura de todo el arte musical. Después de su caída, el hombre reanudó el cultivo de la música para no olvidar en su destierro su condición de plenitud anterior, y con ese fin los santos profetas, enseñados por el Espíritu Santo, compusieron salmos y cánticos y crearon diversos instrumentos musicales. Pero el diablo, al oír que el hombre había empezado a cantar por inspiración de Dios y que por esto sería atraído al recuerdo de la suavidad de los cánticos de la patria celestial, se dedicó a discurrir y buscar la manera de perturbar o impedir sin cesar la proclamación, la belleza y la dulzura de la alabanza divina y de los himnos espirituales, no sólo en el corazón del hombre, mediante insinuaciones perversas, pensamientos impuros o distracciones, sino también en el corazón de la Iglesia y donde quiera que puede hacerlo, mediante discordias, escándalos e injustas opresiones. Por otro lado, Santa Hildegarda nos enseña 6 reglas de oro de la vida, y las 2 primeras dicen: que tus alimentos sean tus medicinas, y que tus remedios procedan de la naturaleza. Para Santa Hildegarda, la salud corporal, anímica y espiritual depende de un equilibrio de los 4 elementos, los 4 humores y la relación con el Señor, Dios Padre y Creador nuestro. Incluso ayuda poderosamente a nuestra vida espiritual y a saber dominar nuestras pasiones. Sí, porque la salud incluye la vida de la gracia y con ella y nuestra voluntad
podemos practicar las virtudes que se oponen a los vicios de manera que progresemos en lograr el equilibrio. Son dos las obras donde la abadesa de Bingen trata acerca del anticristo, a saber, Eschivias, Conoce los caminos, y en el libro de las obras divinas, en la primera de ellas que se dedica más específicamente al tema. Con una muy perversa manipulación del ser humano y del desorden de sus apetencias, secuela del pecado original, el anticristo propone a quienes lo escuchan, según la Santa, una forma de vida que se ubica en las antípodas de la doctrina de Cristo y de su Iglesia. Ahora será posible servir a Dios y a Mamón, el dinero, transitar por el camino ancho desechando el estrecho, vivir la condescendencia de un engañoso amor que abandona al hombre a sí mismo y a sus propias fuerzas, en lugar del amor exigente que lo urge a realizarse como lo que verdaderamente es. En el libro de las obras divinas aparece muy clara la seductora argumentación del Hijo de la perdición sobre el tema. En realidad el anticristo, poseído por el diablo, cuando abra su boca para su perversa enseñanza, destruirá todo lo que Dios había establecido en la ley antigua y en la nueva, y afirmará que el incesto, la fornicación, el adulterio y otros tales no son pecado. Fue declarada doctora de la Iglesia, junto a San Juan de la Cruz, el 7 de octubre del año 2012 por el Papa Benedicto XVI. En Santa Hildegarda encontramos un pozo sin fondo de sabiduría para una vida sana y santa, libre de muchos males y engaños. Y finalmente la Santa Doctora Hildegarda de Bingen, en su 12ª visión Sigevendimia de las Naciones, nos da una descripción detallada, minuciosa y espeluznante sobre la realidad de los arrebatamientos, tanto para los que se salvan como para los que se condenan. Bueno, Agustín, ya sabemos mejor quién es Santa Hildegarda. ¿De ella quieres leernos algún pequeño fragmento y decir qué has descubierto, qué te ha aportado de novedoso el profundizar en su magisterio, en su doctrina? Sí, pues Santa Hildegarda, en su obra Escivias, en concreto la 12ª visión, titulada Siega y Vendimia de las Naciones, sustantivos muy apocalípticos, siega y vendimia, pues ella desarrolla cómo van a ser los arrebatamientos y la enorme novedad que nos ha aportado a nosotros Santa Hildegarda, junto, que ya veníamos hablando de ello, al capítulo 12 del profeta Daniel, que tiene estrechísima relación con el mensaje que el propio San Miguel Arcángel le dio a Santa Felisa Sistiaga. Por ahí empezamos en su día a entender los arrebatamientos y a comprender el capítulo 12 del profeta Daniel, y en el propio capítulo 12 Dios le dice al profeta Daniel: anda, Daniel, y sella estas palabras hasta que llegue el momento postrero final en el cual se puedan entender. Pues ese momento llegó el 2 de noviembre de 1971, cuando San Miguel Arcángel a Santa Felisa Sistiaga se le apareció. Y nosotros tuvimos la suerte de captar en un momento dado pues que el capítulo 12 de Daniel, que comienza de forma realmente impactante. O sea, el primer versículo ya es digno de una película de suspense, porque dice: en aquel tiempo se alzará Miguel, el príncipe de las milicias celestiales, y habrá una tribulación como nunca jamás hubo ni habrá. Imagínate cómo comienza el capítulo 12 del gran profeta Daniel. Tiramos de ese versículo, nos fuimos a Umbe, y ahora con Santa Hildegarda, pero no solamente Daniel, Santa Hildegarda y Umbe, no, San Pablo, el Apocalipsis, los discursos escatológicos del Señor, Isaías. Estoy hablando de la Biblia, no estoy hablando de interpretaciones nuestras, estoy hablando de la Santa Biblia, de las palabras de la Santísima Virgen en Prado Nuevo. Siempre hemos hablado de la trilogía española, Garabandal, Umbe y Prado Nuevo. Pues también en Prado Nuevo, la Santísima Virgen a Luz Amparo Cuevas le dio unas citas que vienen en la Sagrada Escritura, en Mateo 24, en Mateo 25, y que casan con Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 4, capítulo 14, capítulo 20. Es que hemos trabajado muchísimo esto, llevamos meses. Lo que pasa es que, hasta ahora no hemos podido. Pues vamos a presentar ahora en agosto, y precisamente en agosto estamos trabajando este programa entre los días 6 y 15
Día 6, transfiguración del Señor. Cuarto misterio luminoso, donde aparecen Moisés y Elías. Elías fue arrebatado en un carro de fuego. Lo mismo de lo que nos habla Santa Hildegarda. Lo mismo que la Virgen, el Señor, le mostró a Luz Amparo Cuevas, carro de fuego. Y el día 15, cuarto misterio glorioso, la Asunción de la Santísima Virgen María, el día en el que ella escribió su testamento. Estamos llamados todos, los católicos, a participar de la resurrección del Señor. Eso lo hemos oído miles de veces. Pero qué poquitas veces hemos oído que también estamos llamados a participar de la gloriosa Asunción de la Santísima Virgen María, que por dogma de fe, proclamado el 1 de noviembre de 1950 por el vicario de Cristo Pío XII, fue asunta a los cielos en cuerpo y alma. Y en el Monte Tabor, la transfiguración del Señor, 6 de agosto, pues Moisés representa a los que ya murieron y serán arrebatados, porque no llegaron a entrar en la tierra prometida. Moisés no llegó a entrar en la tierra prometida. Le dio 2 veces a la piedra en lugar de una, ya pagó por aquella falta de fe, de credulidad, y se presentó junto. ¿Has dicho que serán arrebatados o resucitados? Los que murieron en Cristo, como dice San Pablo, resucitarán, serán transformados y se unirán a los arrebatados. A Elías. Es que Moisés representa un grupo... Que Moisés sería arrebatado. Estará en el grupo de los arrebatados. Moisés representa a los que serán resucitados para ser transformados y entrar en el milenio, junto a los arrebatados que son representados por Elías, Moisés y Elías. Y las vestiduras del Señor se volvieron blancas, brillantes, como ningún batanero puede dejarlas. Cuarto misterio. Has vestido tú de blanco hoy, ¿no? Ha sido casualidad, pero mira, no lo había pensado. Bueno, entonces, también ese grupo del que nos habla Santa Hildegarda es un grupo de resucitados cuyos huesos descansan, duermen en la tierra, se unen a sus almas, y junto a los arrebatados en torbellinos, los buenos, porque vamos a ver que hay arrebatados buenos y arrebatados malos, como ya Daniel nos dice. Eso es una novedad absoluta, eso es una auténtica revolución, decir que puede haber arrebatados condenados. Sí, es que eso yo no lo he oído en ningún sitio, pero viene en la Biblia, en el capítulo 12 de Daniel, ya lo dijimos en su día, que serán unas primicias, unas antiprimicias de las 2 bestias apocalípticas, porque serán resucitados, sus cuerpos se unirán a sus almas, los que tienen el signo de la fe, y serán arrojados vivos al infierno, donde, como ya sí tendrán dientes, ellos sí sufrirán el rechinar de dientes, igual que los que van a la gran tribulación vivos. Por eso el Señor dijo, llanto y rechinar de dientes. Desde luego, no se estaba refiriendo al Señor a los que van directamente al infierno y no experimentan todavía la segunda muerte, porque eso, si no tienen cuerpo, no tienen dientes y no pueden rechinar. Es uno de los fallos que cometen los que lo dejan todo para el final. Bueno, pues entonces hoy, claro que el programa es muy novedoso, es difícil, vamos a ir despacito, situando los momentos, porque hay arrebatados buenos y arrebatados malos, y hay resucitados. Al milenio irán 4 grupos. Al descanso de Dios, cuando ya pase el juicio de las naciones, irán resucitados, es decir, muertos que resucitaron para bien, irán al milenio, como nos dijo San Pablo. Arrebatados, antes de los 3 años y medio de la ira de Dios. Ya llevamos 2 grupos, muertos y vivos. O sea, muertos resucitados, claro, muertos y vivos. Y ahora quedan otros 2 grupos. Los bienaventurados que participen de la primera resurrección, esas multitudes que blanquearon sus vestiduras con la sangre del Cordero, y dice Apocalipsis 20, versículo 6, dichosos ellos, porque ya la segunda muerte no tendrá efecto sobre ellos. Y se unirán a aquellos que sean considerados ovejas. Mateo 25. Esos son los vivos, buenos, que han aguantado, han superado la gran tribulación. Algunos comenzaron
siendo cizaña. Pero es que la gran tribulación no está para que Dios disfrute machacando a la gente, sino para que se convierta. Efectivamente, explica ese punto, porque aunque quizá nos estamos ahora haciendo como una introducción un poco larga, ¿verdad? Pero simplemente antes para terminar esta introducción, me gustaría que explicaras ese punto, porque los que lo ponen todo al final dan una imagen sádica de Dios. Explica esa imagen sádica de Dios que dan. Los que lo ponen todo al final y no les queda más remedio, porque viene en la Biblia, que hablar de los arrebatamientos y los presentan de forma equívoca, es que no quiero usar palabras recias, como que son el premio a los que aguantaron al final. No, de eso nada. Menudo premio, ¿verdad? O sea, si la siega la pones al final, no. La vendimia, a ver, la siega, ¿qué se entiende por la siega? Eso viene en Mateo 13, Evangelio de San Mateo capítulo 13 y Evangelio de San Mateo capítulo 24. Esos que serán recogidos por los ángeles, pues lo son antes de los 3 años y medio finales de la ira de Dios, de gran tribulación. Ahí coexisten pues las acciones del inicuo con las 7 copas de la ira. Coinciden las dos cosas. Claro, habrá gran tribulación, pero no todos sufrirán los castigos de Dios, porque los que sean del pequeño resto, que es uno de los grupos a los que San Miguel preserva en la mitad de la semana, San Miguel en la mitad de la semana establece 2 grupos, como le dijo a Santa Felisa. Unos van a ser arrebatados y otros serán el pequeño resto de Apocalipsis 12. Esos no van a sufrir los castigos de Dios, porque la Virgen librará de todo castigo a aquellos hijos suyos que sean fieles. Es mejor ser arrebatado. Bueno, ya, pero es que eso depende de Dios. A lo mejor no, los que no estén preparados todavía es como que tienen que pasar por el purgatorio, pero no se puede comparar a aquellos que sí van a sufrir los castigos y la santa ira de Dios con las 7 copas, y además se habrán puesto la marca de la B y van a sufrir muchísimo y morirán. Durante los 3 años y medio finales de gran tribulación se produce lo que nosotros entendemos como la vendimia. En la vendimia habrá muchos muertos, pero como la Virgen dijo en Akita, morirán buenos y malos. Claro, pero no es lo mismo. Eso no cambia. Una persona muere y tiene su juicio particular. Y le pueden corresponder 3 destinos: cielo, purgatorio o infierno. Nosotros no estamos haciendo ninguna nueva teología. Lo que pasa es que, claro, si uno va a la gran tribulación, ha renegado de Dios, de la Eucaristía, no pertenece al pequeño resto, se ha puesto la marca de la B y adora al inicuo y no se enmienda a base de la santa ira de Dios y muere, evidentemente irá al infierno, claro. Pero si uno comienza la gran tribulación mal situado, como muchos, ¿por qué mal situado? Porque no pertenecerá al pequeño resto, pero no significa que sea un demonio encarnado. Incluso se puede haber puesto la marca de la B, pero ya Castellani, es que decimos eso porque una vez nos en un vídeo por esa expresión, no porque nos guste decir la marca de la B. Bueno, ya Castellani dijo que incluso algunos de los que se habían puesto la marca pueden arrepentirse, o a lo mejor se la pusieron como pasó con las soluciones punzantes, presionados, obligados, sin querer. Es que habrá grados. Dios conoce el corazón de todas las personas. Por eso tampoco nosotros podemos juzgar a nadie que esté vivo, porque las intenciones de su corazón solamente Dios las conoce. Hombre, si decimos que si uno, en lugar de dar la vida por la Eucaristía, se pone la marca, mal asunto, eso no es buena señal. Igual que si en el año 2020, primer apagón eucarístico, le dio igual que Bergoglio se cargara el triduo pascual, su obispo diocesano le cerrara las iglesias y lo eximiera, que no tiene competencia para ello, de cumplir con el tercer mandamiento de la ley de Dios, y se quedó tan alegre esperando las soluciones punzantes. A ver, buena señal eso no es, desde luego. O sea, eso está mal. Pero aún así no significa que esté en pecado mortal, solamente Dios sabe. A ver, pero bueno, la pregunta es, ¿por qué dices tú que los que consideran que todo es al final dan una imagen de Dios sádica? ¿Por qué? Porque si resulta que Dios los manda a la gran tribulación y al final, después de someterlos a todos los castigos, viene y los mata y los manda al infierno, bueno, para eso es que Dios no hace eso. Eso sería como ensañarse, ¿no? Van a ir a sufrir todos los castigos y luego al final, después de sufrir todos los castigos,
si es que siguen vivos, serán considerados los participantes del furor de la ira de Dios y al infierno. No, esa no es la vendimia, no. La vendimia va después de la siega. La siega es el momento en el que antes de la gran tribulación, los ángeles a los buenos los preservan, porque eso viene en la Sagrada Escritura, que Dios no castiga por igual al justo con el injusto, y lo dice Santa Hildegarda. Y ahora empiezan los 3 años y medio de la santa ira de Dios, que es un periodo, no es un momento al final. Claro que al final será la traca final, como las fallas de Valencia. El último petardazo, el más gordo, será el último, el castigo de Garabandal. Pero los valencianos están mucho tiempo tirando petardos, no solamente al final, el gordo, que sería el castigo. Bueno, pues algo así sería la santa ira de Dios. Al final vendrá el castigo y ya los 3 días de oscuridad, sí, no estamos diciendo que esa parte más durísima, donde ya muchos mueran, será lo último. Pero no es eso la santa ira de Dios, ni únicamente la vendimia es eso. Porque si al final resulta que el arrebatamiento es un premio a los que superen todo eso, pero si además van a seguir vivos algunos que son denominados cabras, ¿también vamos a premiar a esos porque han resistido vivos hasta el final? Pues no, las cabras irán arrojadas vivas al infierno, como previamente fueron arrojadas vivas las 2 bestias, que a su vez, y esto es lo novedoso de hoy, han tenido unas primicias en la mitad de la semana. En la mitad de la semana, Daniel nos dice que hay, y Santa Hildegarda, resucitados buenos. Y esos serán preservados, serán sacados, irán a otro sitio. Ana Catalina Emmerich lo vio, Luz Amparo Cuevas lo vio, y luego serán integrantes del milenio, del descanso de Dios, cuando ya todo esté restaurado. Pero también habrá algunos, los que hayan sido malos, malísimos, no todos, que resucitarán, sus cuerpos se unirán a sus almas y serán arrojados al infierno. Eso lo dice Daniel y lo dice Santa Hildegarda. Son unas primicias malas que anteceden a las 2 bestias, que también serán arrojadas vivas, que a su vez preceden a las cabras de Mateo 25, que también serán arrojadas vivas. Entonces, hoy vamos a explicar, y esto es lo más importante, los momentos en los cuales se desarrolla el juicio de Dios para vivos y muertos. Vamos a ir diciendo, en este momento, por ejemplo, el primer momento es el aviso. El aviso, momento del juicio de Dios. Ahí solamente se juzgará a los vivos. Otra cosa es que muchos morirán de impresión, porque son tan malísimos que la misericordia de Dios considera que para ellos lo mejor es morirse en ese momento. Los 4 momentos que vamos a ver hoy del juicio de Dios son el aviso, donde se juzgará a los vivos. A los vivos siempre se les juzga en cada momento en el que les llegue el juicio. El segundo momento sería la mitad de la semana, el momento de los arrebatamientos. Ese es un momento de juicio para todos los vivos y para algunos muertos que resucitan. A ver, al decir juicio para muertos es que resucitan, unos para bien y otros para mal. Tercer momento de juicio para todos los vivos será el juicio de las naciones, cabras y ovejas. Pero también ahí habrá algunos muertos dichosos que serán juzgados para bien, porque serán partícipes de la primera resurrección. Serán los que han muerto blanqueando sus vestiduras y dando testimonio del Cordero durante los 3 años y medio finales, que son multitudes, mucho más que los 144.000. Que será la primicia, mucho más, lo dice Apocalipsis. ¿Quiénes son esas multitudes? Son los que vienen de blanquear sus vestiduras con la sangre del Cordero, vienen con palmas, han vencido, resucitarán afortunados porque al participar de la primera resurrección, ya la segunda muerte no tendrá lugar sobre ellos. ¿Qué es la segunda muerte? La segunda muerte es el momento en el que los réprobos que están en el infierno con sus almas son resucitados, sus almas se unen a sus cuerpos y son arrojados vivos al infierno. Cosa que sucederá en el juicio final. El juicio final es el 4.º momento. Y ahí en el juicio final se abrirán los libros. Y aquellos cuyos nombres no estén inscritos en el libro de la vida, pues van a resucitar y van a experimentar la segunda muerte. Pero eso será en el juicio final. Entonces, los 4 momentos de juicio de Dios, que Dios viene en gloria, serán aviso, mitad de la semana de Daniel, juicio de las naciones. Esos son los 3 momentos de la parusía. Vengo por mis hijos, vengo por la humanidad y el juicio de las naciones. Y luego el juicio final. Del juicio final casi nunca hemos hablado,
porque está muy lejos y no es lo que ahora mismo nos ocupa. Ni siquiera nos preocupamos mucho ahora mismo del milagro, porque no ha llegado el aviso, menos todavía del juicio final. Pero por supuesto que sí, la escatología lo estudia y ahí habrá un juicio para vivos y muertos. La segunda muerte, entonces, ¿cómo se define brevemente la segunda muerte? Es la que experimentan aquellos réprobos cuyas almas están en el infierno, sus huesos resucitan, entonces en ese momento se unen sus almas a sus cuerpos, serán cuerpos que tendrán las características opuestas a las que la teología asigna a los cuerpos gloriosos. Impasibilidad, agilidad. Entonces, esos cuerpos pesados, con dolores, malolientes, horribles, llenos de llagas, se sepultarán en el abismo. Bueno, pues si te parece vamos a empezar ya porque la introducción ha sido bastante larga. ¿Y con qué te gustaría empezar? Pues sin ninguna duda hay que empezar con una frase del credo de nuestra fe, el credo niceno-constantinopolitano. En latín dice una frase que nos tenemos que grabar a fuego para el programa de hoy. Y si alguno dice que somos herejes o que estamos explicando mal esto, tendrá que decir qué parte de esta frase del credo de nuestra fe estamos conculcando y cómo la explica él, porque no nos estamos saliendo en absoluto de la siguiente frase: et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos. El credo de nuestra fe usa la palabra iterum. Vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. La palabra iterum es fundamental y es mucho más rica que la traducción al castellano. En castellano es y de nuevo. Al decir de nuevo, parece que solamente queda circunscrito a un momento, de nuevo, una segunda vez. Pero en latín no son lo mismo los verbos iterare, que es el que usa el credo, que los verbos duplicare o repetere. No son lo mismo. Hace muchos meses, como yo de mi época de estudiante de ciencias, pues bueno, estudié las iteraciones. Cuando yo en el credo en latín vi iterum, me acordé de las iteraciones. Anda, iterum. Iterum suena a iterar, claro, como que viene del verbo latín. Iterare, iteraciones matemáticas, que son una serie de pasos que nos aproximan a la solución final. Las iteraciones. Bueno, pues iterum no está diciendo que sean dos veces, sino que en sucesivas ocasiones, iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, que es lo que vamos a explicar hoy. No nos vamos a salir ni un milímetro del credo de nuestra fe. Para los que nos digan protestantes, herejes, bueno, pues nada, que empiecen a arrancar de su Biblia muchos capítulos, muchas páginas, que no crean en Umbe, que no crean en Santa Hildegarda y que no crean el credo niceno-constantinopolitano. Entonces, los herejes eran ellos, claro. Los protestantes eran ellos, nosotros no. Entonces, esto es fundamental porque nos da un respaldo enorme. Bueno, vamos a ver a Santa Hildegarda, ¿no? En el aviso. Hemos dicho 4 momentos. Aviso, mitad de la semana, juicio de las naciones y juicio final. ¿De acuerdo? Estamos todos situados en ese segmento. Para no perdernos, vamos a ir viendo cada uno de esos 4 momentos del juicio. Para vivos y muertos. Creo que es bastante pedagógico. Empezamos con el primero, el aviso. ¿Vale? El aviso es un juicio para vivos. Los que mueran por impresión serán réprobos. El polvillo blanco que quedó sobre la mata de perejil. El polvillo es materia. A mí... Un momento, perdona, ahora sigues enseguida con esto, pero también puede ocurrir que alguno se salve y por algún motivo se muera coincidentemente con el aviso y que la viuda no se vaya a creer, mi marido se ha ido al infierno. No necesariamente. No, hombre, no, claro. No. A ver, no, casos particulares solamente Dios los conoce. Bastante tenemos nosotros con entender los 4 momentos del juicio como para entrar en casos particulares como los que me exponían mis niños cuando eran más pequeños. Y si uno va a confesarse y lo pilla un autobús por el camino, entonces ¿qué pasa? En fin, esos casos así tan ingeniosos se los dejamos a Dios, ¿no? Que es el que conoce la intención de los corazones. Bueno, en el aviso habrá un juicio para vivos. Y habrá réprobos que mueran. El polvillo blanco. El polvillo es materia. De esto no nos hemos dado cuenta hasta ahora. De hecho, voy a decir algo fundamental para hoy. La
el tercer grupo de la visión importantísima que tuvo Santa Felisa el 6 de julio del 71, decíamos, la Virgen le mostró 3 grupos. Unos poquitos, que son los arrebatados, a los que no se les mueve un cabello, que están junto a la Virgen, los arrebatados, muy bien. Otros que sufrirán con alegría, muy bien, que serán el pequeño resto de Apocalipsis 12. Y decíamos, y unas multitudes que sufren tormentos horrorosos, que son los que van a la gran tribulación. Siempre hemos explicado eso, ¿verdad? Bueno, pues ahora, gracias a Santa Hildegarda, la explicación correcta del tercer grupo, que parecen monstruosos y sufren tormentos horrorosos, creo que no debemos asignarla a los que vayan a la gran tribulación. Ya sabemos que irán muchos a la gran tribulación. Un no aporta nada nuevo diciendo eso, claro que sí. Pero nosotros ahora pensamos que ese tercer grupo de hombres que son arrastrados por las pasiones, ya no son dueños de sus acciones. Cuando una persona muere, ya hay otras fuerzas de orden superior que la manejan. Pero mientras estés vivo, no tienes por qué ser arrastrado, tienes oportunidad de salvarte. Entonces creo que lo hemos interpretado mal hasta ahora, porque ese tercer grupo es el grupo de los que son polvillo, es decir, de los que son resucitados, arrebatados. Es que hay 2 tipos de malos, los resucitados para mal y los vivos arrebatados para mal, que se irán al infierno en cuerpo y alma. Las antiprimicias que has dicho. Pero bueno, digamos que en ese grupo, que son millones, que no aman a Dios, pueden caber las dos partes. Ahora ya estamos mucho más abiertos, tanto a los arrebatados antiprimicias como los que puedan estar totalmente entregados al pecado, vivos durante la gran tribulación, que les dominan las pasiones, en fin, puede valer para ambos casos, ¿no te parece? Totalmente. Y ayer mismo nosotros hablábamos de algo nuevo que habíamos descubierto. Y es que cuando el Señor dice, allí será el llanto y rechinar de dientes, Mauricio Zaeta había explicado muy bien que eso no se refería a los que se van al infierno. Porque en el infierno, los que ahora mismo estén con su alma, no tienen dientes. Pero cuando el Señor dice, por ejemplo, en San Mateo capítulo 13 y en San Mateo capítulo 24, 2 veces dice, llanto y rechinar de dientes, pues se puede estar refiriendo tanto a los que van a la gran tribulación vivos, porque muchos van a sufrir llanto y rechinar de dientes, los que se pongan la marca, los que odien al catolicismo, los perseguidores, claro, esos tienen dientes y van a llorar y a rechinar sus dientes. Pero también se aplica a los resucitados malos y a los arrebatados malos, a las antiprimicias, porque ya tendrán cuerpo y también a eso se les aplica el llanto y rechinar de dientes. Fíjate qué hallazgo enorme, que eso sí encaja bastante con el tercer grupo que la Virgen le enseñó a Santa Felisa. Millones de hombres que parecen horrorosos y sufrirán tormentos terribles, que son arrastrados. Eso suena más bien a los que ya van al infierno, no a los que van a la gran tribulación. Efectivamente, Agustín, en la primera parte del 6 de julio del 71 dice, la señora me dijo, a todos mis hijos los quiero mucho, pero son pocos los que me escuchan. Donde yo bajo, los videntes y yo estamos solos. Hacen poco caso de los milagros. Los enfermos curados pronto se van, cada uno por un camino. Estoy dando los últimos avisos al mundo. Las iglesias, algunas se quedarán solas. A otras acudirán pocos fieles, pero como aviso ocurrirán catástrofes. Los que no aman a Dios sufrirán mucho, y aquí se está refiriendo a los que van a ir a la gran tribulación. Los que no aman a Dios sufrirán mucho, los que tengan fe no sufrirán, los que sufran juntamente conmigo tendrán alegría. Sufrir no es llorar. Aquí es donde está describiendo en esta primera parte cómo va a ser las cosas para los que vayan a la gran tribulación. Y en la segunda parte del 6 de julio del 71, donde está la visión, da la impresión que la vidente habla. En la primera parte está claro que se refiere a los que son arrebatados para bien. La Virgen puso a su izquierda a los que la aman, a pesar del gran viento que vendrá, las pasiones no sufrirán y ni siquiera se les mueve un cabello, son bien parecidos, pero será un grupo muy pequeño. Y el último párrafo parece que puede estar dedicado efectivamente a los que sean arrebatados pero para mal, como antiprimicias. A los que no aman a Dios los vi a su frente. Estos se escapan y los arrastra el viento, sufrirán muchísimo, este grupo es muy grande, es un gran número de millones de hombres que padecerán tormentos horrorosos y parecen monstruosos.
Así es. Bueno, entonces, juicio. Empezamos a ver la fase del juicio. El aviso. Empezamos por el aviso. El aviso será el primer momento. Pensamos que será en el entorno de la próxima Semana Santa. Dios dirá, eso lo vimos en el capítulo anterior. Está más que explicado por qué pensamos eso. Y si no es en ese momento, no creo que tarde mucho cuando sea. En fin, es lo de menos. Lo importante es estar bien preparado. Será un juicio para vivos, ¿vale? En el aviso serán juzgados los vivos. Los justos y dignos recibirán el segundo Pentecostés. Tendrán una misión durante los primeros 3 años y medio de gobierno único mundial del inicuo y serán parte de las primicias. Ya se habrán ganado el pasaje a ser arrebatados y a participar del descanso de Dios cuando la tierra sea renovada. Serán primicias cuando llegue ese momento de los arrebatamientos. Bueno, y también habrá pues en ese momento los que en el aviso mueran y sean réprobos totales, malos malísimos, serán 3 años y medio después resucitados y arrojados al infierno. Pero para ganarse el billete para los arrebatamientos, como más o menos así dicho en un lenguaje así coloquial, ¿no? Hace falta una serie de cualidades. La primera, creer en los arrebatamientos, estar esperando al Señor, ser como el mayordomo bueno y fiel que estaba esperando al Señor de Mateo 24, ¿no? Y luego pues, estar en la vía iluminativa, si estás en la unitiva todavía mejor, por último lugar, que sea la voluntad de Dios, que Dios lo quiera, porque puede querer para ti otra cosa, o incluso puede ser que Dios te dé la opción de elegir si te vas o si te quedas, ¿no? Sí. Lo que tenemos que hacer ahora es pedir perdón a Dios y luchar todo lo posible por estar en la vía iluminativa. Eso es lo que tenemos que hacer, salir de la vía purgativa, lo hemos dicho muchas veces, luego ya veremos. Bueno, vamos al segundo momento del juicio, que será la mitad de los 7 años de Daniel, es decir, a los 3 años y medio del aviso. Ese será el momento del vengo por toda la humanidad. El aviso es vengo por mis hijos, ahora vamos al segundo, vengo por toda la humanidad. Ahí habrá juicio para todos los vivos y para algunos muertos. Pues los vivos hemos visto que se formarán grupos. Los que son arrebatados, los que son del pequeño resto irán a sufrir con alegría con la Virgen y los que irán a sufrir la santa ira de Dios. Y habrá muertos que resuciten en ese momento. Eso lo dice Daniel 12. Y lo dice también Mateo 24 y lo dice Apocalipsis 14 y Primera de Tesalonicenses y Santa Hildegarda, ¿vale? Y ahora, de los muertos, habrá muertos que resuciten, que sean buenos y otros que sean malos. Y vamos a leer a Santa Hildegarda. Unos irán al paraíso y otros al infierno. Esto lo dice Daniel. Los justos, a la gloria de Dios. Los réprobos, al infierno. Bueno, y ahora vamos a leer esta parte, ¿no? De Santa Hildegarda. Bueno, antes de leerla vamos a explicar. Vamos a ver la parte más novedosa, los réprobos, los malos, ¿no? De los que nos habla Santa Hildegarda y de quienes nos habla Daniel 12. Pues Santa Hildegarda los clasifica en 2 grupos. Los que sí eran bautizados, los que llevaban signo, esos ya van a ir al infierno. Y ahora hay un grupo de resucitados malos que no llevaban signo, porque eran de otros pueblos, paganos, los que sean. Y esos no van a acudir a juicio. Y aquí se cumple lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 18. Quien cree en el Hijo del Hombre no es condenado, pero quien no cree ya tiene hecha la condena, por no creer en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Quien no cree en Jesucristo, a ver si se entiende el ejemplo, esto es como que es que Dios ni te va a examinar. A ver, aquí en la tierra, aunque un alumno no tenga ni idea, pero si ha pagado la matrícula, por decir así, tiene derecho a ir al examen. Pero si alguien es totalmente réprobo, entiéndase lo que decimos, es que Dios no lo va a llamar ni a juicio. ¿Para qué? ¿Para qué? No está matriculado, no puede examinarse. Exactamente. Y entonces esos esperarán en el aquilón. Claro, esos ya experimentarán la segunda muerte cuando sean arrojados al infierno, pero junto a los demonios van a estar en el aquilón, que es un sitio infernal. Y ahora vamos a verlo. También hay, bueno, a ver,
¿cuáles son nuestras fuentes para decir que hay arrebatamientos anteriores? Yo sé que esto le molesta a mucha gente. Pues a ver, que no les moleste, porque tienen la ocasión de aprender y además es muy buena noticia. Siempre hemos dicho que esta visión es muchísimo más misericordiosa y esperanzadora que la que tienen ellos, que además de que es errónea y equívoca, es desesperanzadora y no es misericordiosa, y lo que hace es aguar y diluir la potencia del aviso, del milagro. Es pésima la suya encima. Por eso los estilos de Dios son los de ser lo más misericordioso y esperanzador posible. Y paciente, y paciente. Y paciente. Lo dice San Pedro, el primer papa, la paciencia de Dios es lo que nos salva. Pero estos no presentan a un Dios paciente. Esperan a un Dios que si aguanta, se lo reserva todo y al final los machaca. Bueno, ¿ese qué Dios es? Bien, y ahora vamos a leer a Santa Hildegarda, ahora sí. Vamos a ver. En primer lugar, bueno, voy a leer literalmente. Habla de que resucitan los huesos, donde quiera que estuvieran enterrados. Se reunieron en un instante multitudes de huesos, no todos, multitudes, y con su carne se cubrieron, y todos los hombres se levantaron íntegros con sus miembros y su cuerpo, con su sexo. Los buenos, resplandecientes en la claridad. De estos nos habla San Pablo. No nos adelantaremos a los que murieron en Cristo. Y San Pablo también en Corintios habla de esto. Y aquí viene lo que es menos conocido. Y los malvados, habla Santa Hildegarda, igual que Daniel 12, llenos de negrura. Así que en cada uno se les revelaron a plena luz sus obras. Algunos de ellos llevaban el signo de la fe y otros no. Entre los primeros, unos tenían el semblante como un fulgor dorado, los buenos, y los demás como una sombra. Entonces, resucitan los que fueron bautizados en dos grupos, los buenos y los malos. Y también resucitan réprobos que no fueron bautizados. Y ahora, los bautizados buenos son los que son premiados. Los bautizados malos van al infierno. Y los que no tienen el signo de la fe se van al Aquilón con los demonios a esperar allí hasta el juicio final. Bueno, mas de pronto brilló desde el oriente un inmenso resplandor. Evangelio de San Mateo, vendréis al Hijo del Hombre, venir desde el oriente. Y allí vi sobre una nube al Hijo del Hombre con la misma faz de cuando estaba en la tierra, abiertas sus heridas, que se acercaba con los coros de los ángeles. Venía sentado en un trono de llamas que relumbraban, pero no ardían. El Señor a Luz Amparo Cuevas, lo mismo, Apocalipsis, como el carro de fuego de Elías. Y debajo bramaba la formidable tempestad de la purificación del mundo. Los que llevaban el signo fueron arrebatados en torbellinos a su encuentro en los aires, hacia donde había visto yo antes el resplandor que simboliza los secretos del Supremo Creador. Allí fueron separados los buenos de los malos. Buenos de los malos, arrebatados buenos y arrebatados malos. Entonces, con dulce voz, bendijo a los justos con el reino celestial, como está escrito en el Evangelio, y con terrible voz envió a los injustos, este papa injusto, para que veamos la importancia de la palabra injusto, a las penas del infierno, como también está escrito. Y allí no se hizo sino lo que narra las palabras del Evangelio. Esto es Evangelio, lo dice la Santa Doctora. No hubo otras preguntas ni respuestas sobre los actos de cada cual, porque fueran buenos o malos, se manifestaban nítidamente en cada uno. Pero los que no llevaban signo estaban allá lejos, en la parte del Aquilón, con las huestes diabólicas. No acudieron al juicio, mas viéndolo en la lejanía como un torbellino, aguardaban el final y amargos lamentos desgarraban sus corazones. Terminado el juicio, cesaron los rayos y los truenos, los vientos y las tempestades. Esta visión se la mostró el Señor a Luz Amparo Cuevas, en Prado Nuevo. Bueno, después de leer eso, ¿te queda alguna duda, Agustín, de que los arrebatamientos existen antes de la Gran Tribulación? ¿Sí o no? Ninguna duda, si es que no puede quedar ninguna duda. Si ya lo veníamos diciendo en Umbe. Pero si es que en Umbe hay 5 momentos en los que clarísimamente se ve que los arrebatados buenos lo son antes
del inicio de los 3 años y medio finales de gran tribulación. Vengo por toda la humanidad. La Virgen viene para preservarlos, para premiarlos, para salvar a los suyos. Si viniera a salvarnos al final, diríamos, madre, podrías haber llegado antes, se te ha hecho tarde. Es que eso no es. Entonces, pero claro, eso supone mucho trabajo, supone no tener prejuicios, supone no poner la etiqueta de protestante. Bueno, los protestantes lo interpretan muy mal. Hombre, ya me dirás, sin sacramentos, sin la Virgen, herejes y cismáticos, claro, como lo único que tienen es que se lee la Biblia, es lo único, porque no tienen nada, ni la tradición ni nada, ni los santos, pues ellos se la conocen bien, no como nosotros. Pero no es suficiente, porque si siguen siendo herejes y cismáticos y teniendo con desprecio a la Santísima Virgen María, poco más o menos como madre biológica, y pare usted de contar que Dios necesitaba una mujer, no le queda más remedio que elegir a una. Sí, Agustín, pero todavía me parece más grave que los católicos desprecien a la Virgen, porque dicen creer en la Virgen, pero luego a la hora de la verdad no la escuchan ni la toman en serio. ¿Qué es peor? No la escuchan ni en la primera línea generatriz de UMBE, cómo está la Iglesia y cómo está el papado, y algunos que sí la escuchan en esa parte no la escuchan en la segunda parte, que es la parte parusíaca. Entonces, claro, peor para ellos, porque si no escuchan a la Virgen, todo van a ser desgracias, porque te vas a ir con la falsa iglesia, vas a creer que Bergoglio no es quien es, que aquí puede haber alguna solución humana, o echarte en manos de otro tipo de remedios, y además no vas a apuntarte a la parusía como dijo la Virgen. Bueno, Agustín, muy interesante. Santa Hildegarda es interesantísimo, todas las novedades que aporta, las precisiones, las confirmaciones, las cosas nuevas que desconocíamos. Y luego, pues fíjate que eso de que incluso algunos malos que no están bautizados ni creen ni nada, los pone aparte. Por eso del todos en el mismo saco es una gran mentira. Ni siquiera en estos casos. Pues no. Es que aquí lo más básico de nuestra fe se pierde de vista. Quien no esté bautizado no se va a salvar. No puede ser hijo de Dios. Es que parece que tenemos nosotros a estas alturas, claro, por eso estamos en la gran apostasía. Por eso. Porque tener que estar aquí debatiendo sobre si uno que no es bautizado es hijo de Dios o se puede salvar, pues no se puede salvar porque no es hijo de Dios, porque se morirá con su pecado original más sus pecados personales. A ver, claro que habrá algunos que no han tenido acceso. Ahora ya entramos en los casos particulares. Vivían en una isla remota o resulta que tuvieron una educación que los pobrecitos, pues su familia era judía de toda la vida y fue un buen judío, no tuvo otra oportunidad, o vivía en las montañas de Pakistán y fue bueno con su mujer y con sus hijos. Sí, sabemos que hay personas que se han salvado, pero desde luego van a ir al purgatorio. No puede entrar un no bautizado en el reino celestial, ser santo de primeras. Luego también están el bautismo de deseo, el bautismo de sangre. A ver, pero no nos perdamos en casos particulares. La norma es que quien no esté bautizado se va al infierno. Esa es la norma. Hombre, sobre todo después del aviso, que el aviso ya te da las pautas nuevas, el Señor, para todos los seres humanos, porque eso es para todos, y ahí ya pues es más el llamado más claro, que nadie podría decir que no ha tenido ese llamado para ser bautizado, de alguna manera, ¿verdad? De lo peor que puede haber hoy día, y yo conozco a muchas personas, es ser bautizado, porque los de nuestra generación eran bautizados, y tienen hijos y no los bautizan. O sea, es que eso es terrible. Eso es terrible. Ser un católico, tener hijos y no bautizarlos sobre pretexto de que ya se bauticen ellos cuando sean mayores, es que no saben el juicio que les espera a esos padres. Porque están siendo egoístas, están diciéndole a Dios, el hijo es mío solamente, y tú te callas y te esperas. Y yo decido que no hay que bautizar a este niño. Eso es una temeridad, es una falta de temor de Dios espeluznante. Yo se lo he dicho a personas que tienen a los hijos y no los bautizan. Digo, es terrible, no entra en detalles y se quedan así como muy sorprendidos. Ah, sí, digo, sí, terrible. Es, por lo menos que lo oigan. Bueno, ¿quieres decirnos algo más de Santa Hildegarda? No, hemos hablado antes del juicio de las naciones, pues sabemos las cabras, las ovejas, los que participarán de la primera resurrección y del juicio final. Ya hemos hablado de todo eso. Entonces, bueno, esta parte que es la más compleja ya la hemos terminado. Bueno, Agustín, entonces el segundo apagón eucarístico será en el entorno del aviso y el tercero se producirá tras los arrebatamientos. El tercero ya no es ni más ni menos que el inicio de la gran tribulación cuando se acabe con la transustanciación, ¿no? Sí, el tercero es lo que dice Daniel, la abominación de la desolación.
en la mitad de la semana de tribulación, 3 años y medio después del aviso. Y una cosa muy importante, el tema de la marca de la B está relacionada con este momento. ¿Cuándo más o menos calculas que podría ser? Yo calculo que será obligatoria y quien no se la ponga será perseguido a muerte, y coincidirá eso con que a quien tomen celebrando la misa también lo matarán. Será después de los arrebatamientos. El cielo siempre va por delante, por eso el aviso le coge la ventaja a la aparición del Anomos. Y por eso los arrebatamientos le cogen la ventaja. San Miguel Arcángel organiza el ejército y luego el cabreo que se agarra el inicuo es tremendo y ya impone la marca y empieza una persecución brutal. Hay un decalaje de unos 30 días, pensamos, comparando los 1260 días del Apocalipsis con los 1290 días de Daniel. La diferencia son 30, por ahí anda la cosa, ¿no? Bueno, el tercer apagón es ese. Seguimos. Bueno, ya está. Yo creo que ya podemos pasar a leer el mensaje o comentar el mensaje de la Virgen al Padre Gobi de 24 de diciembre de 1978, donde ahí, Agustín, la Virgen nos habla de la primera venida y de la semejanza que tiene con la segunda venida, lo cual es un poco llamativo. Esto lo ha tratado nuestro amigo Mauricio. ¿Y qué es lo que querrías comentar tú al respecto? Pues que el 24 de diciembre la Virgen dijo, semejante a la primera venida será la segunda. Claro, si pensamos que la segunda venida va a ser únicamente cuando el mundo esté destruido, fuego, los demonios sueltos en la tierra, gritos, llanto y dolor, eso no fue la noche de paz del portal de Belén. Entonces, efectivamente, es que eso, ya solamente eso, quien crea en los mensajes de la Virgen al Padre Gobi y sostenga que el Señor solamente viene al final, dirá, aquí hay algo que no cuadra, por pura honradez tendrá que decir, algo no me cuadra en mi planteamiento. Pues conocemos personas que hacen cenáculo del Padre Gobi, son grandes conocedores del Padre Gobi y nos dicen que nuestra interpretación de la parusía es equívoca, que es un desastre. A ver, lea usted ese mensaje del Padre Gobi del 24 de diciembre del 78, que tiene similitud con Día de Nochebuena con la cuadra, el inicio de la vía sacra de Umbe, la mula y el buey, y ahí vemos que las dos venidas de la Virgen, vengo por mis hijos y vengo por toda la humanidad, se parecen entre sí lo máximo que se pueden parecer, ni más ni menos. ¿Cuáles son las diferencias? Pues que los hijos son los bautizados y que los arrebatamientos sí serán para toda la humanidad en la mitad de la semana. Pero serán venidas ocultas para elegidos en el silencio cuando hay una relativa normalidad, no cuando todo esté destruido. Claro, es que esto solamente se entiende, la segunda venida y esta identificación que hace la Virgen con la primera venida, si entendemos la segunda venida en esos momentos, en diferentes momentos, aviso, arrebatamientos. Y en arrebatamientos es que coincide, es Mateo 24, que todos verán el resplandor, como pasó, que todos pudieron ver la estrella, ¿verdad?, luciente de Belén. Eso, por ejemplo, es lo mismo. Pero ¿cuántos vieron al Señor en el portal y la adoraron? Poquitos, ¿verdad? Muy pocos, pues igual que en Umbe la Virgen nos enseña a rezar en el rosario parusíaco diciendo el Señor reinará, y esto del Señor reinará ya no los hemos grabado a fuego, el Señor reinará, pues también nos tenemos que grabar a fuego et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos. Iterum, por favor, porque así vamos a entender la parusía. Clarísimo, bueno. Agustín, esa expresión es fundamental, un gran descubrimiento, bendito sea Dios. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver ahora una parte en la que se habla del pequeño resto que sufre con alegría con la Virgen. Vamos a ver las visiones de Isabel Canor y Mora muy brevemente y de la monja francesa Sor Natividad, que hablaron del pequeño resto. ¿Cómo sabemos por Umbe? Porque San Miguel se lo dijo a Santa Felisa Sistiaga. Dios tiene dividido su reino y yo llevaré a cada alma al lugar que le corresponde. Arrebatados y Apocalipsis 12. Con la mujer en el desierto, y serán preservados. Los malos tratarán de buscarlos para exterminarlos, y nos dice Sor Natividad que no lo conseguirán. E Isabel Canor y Mora vio como San Pedro los protegía, los resguardaba debajo de unos árboles, lo cual nos evoca a los altos árboles de la finca forestal de Umbe, donde se produjo el segundo resplandor, bueno, el segundo resplandor de los tres que hubo. Pues esos árboles son el lugar donde San Pedro, que además en ese momento ya tendremos
al pastor designado por el cielo, porque lo nombrarán San Pedro y San Pablo, como nos dijo la Virgen en Prado Nuevo, es que todo va coincidiendo, pues serán preservados, pequeño resto. El pequeño resto será librado de los castigos. Y una vez más, no confundir castigos con cruz, porque sufrirán mucho. A ver, quien más cruz tuvo fue el Señor. Pero una de las muchas herejías de Bergoglio es que Dios castigó a su hijo, fue injusto con su hijo. No, no. Es que la cruz es salvación. Pero algunos confunden castigo con cruz y confunden la ira de Dios, que es todo al final, con la vendimia todo al final. Lo confunden todo. Y no se puede ir así. Hay que separar los momentos. Bueno, tú sabes también, Agustín, que se dice, esa expresión, que se dice que nuestro Señor cargó todos nuestros pecados y el castigo que nosotros merecíamos lo llevó Él sobre sus espaldas, ¿no? El castigo que nosotros merecíamos se lo echó Él sobre sus espaldas. Hombre, eso bien entendido se puede interpretar así, pero hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado, claro, hay que interpretarlo bien. Si uno interpreta mal a San Pablo, pues dice como Bergoglio, que Jesús es pecado. A ver, es que hay que interpretar bien. Y si uno interpreta mal a San Pablo, dice que la pasión de Cristo fue incompleta, que Cristo necesitaba que apareciera yo, que soy un fenómeno, porque él no fue capaz de terminar su trabajo. Como bien decía Castellani, que era un genio, decía, si Dios no fue capaz de demostrar con sus obras y sus palabras que era Dios, hombre, por favor, se quedó corto, no pudo, ¿verdad? No pudo demostrarlo. Sí pudo, claro que pudo. O Bergoglio, que dice que el Señor se hizo serpiente, ¿no? Se hizo diablo, ¿no? En fin, es terrible. Claro. Bueno, pues esos dos grupos se configuran a la vez. El pequeño resto del que nos hablan la beata Isabel Canoni Mora y Sor Natividad, y el de los arrebatados. Y San Miguel aparece acompañando al pequeño resto. Luego, por propias palabras de San Miguel, en Umbe y en el libro del profeta Daniel, también habrá arrebatados. Claro que sí. Bueno, saltamos. Bueno, también qué interesante lo que dijo Sor Natividad. En ese momento vio que Lucifer, a través de sus agentes, iba extendiendo una marca que imprimía carácter, y era como una lepra que causaba infección y se transmitía de unos a otros. Sí, eso es importante, que reflexiones y que medites un poco sobre este punto. Pues es la marca de la B. Claro, quien rechace la Eucaristía, en Umbe hay un mensaje en el que la Virgen dice, antes de que entremos en el momento de la gran tribulación, un mes antes de que apareciera San Miguel, dice la Virgen, Dios da un don que no se puede comprar ni vender. Comprar y vender, Apocalipsis. Usa esos verbos la Virgen, la Eucaristía. Quien rechace la Eucaristía, quien quiera seguir ganando un poco de tiempo más en este mundo caduco que perece y se ponga en el cuerpo de Internet, quien, en fin, se pliegue a todas las indicaciones sanitarias, en fin, aquí hay que hablar en clave, pues esa persona estará adorando un culto a Lucifer, porque entre otras cosas, como estará localizado, no podrá ir a misa, estará despreciando la Eucaristía, no podrá ser integrado en los grupos que van a ser preservados por San Miguel, porque San Miguel no va a ser tonto, no va a meter en sus grupos a gente que tiene la marca para que sean detectados y lleguen a exterminar a todos los que celebran en las catacumbas la Santa Misa. Así es, Agustín. Seguimos. Entonces, lo que acabas de leer, ¿en qué punto está? Porque me he perdido un poco del guión. Sí, página 6 del guión, punto 4.2 debajo, pues eso, vio que Lucifer a través de sus agentes iba extendiendo una marca que imprimía carácter. Y mira a continuación lo que dice. En otra visión, ¿quieres leer el siguiente párrafo? En otra visión, vio las acciones de una gran potencia elevarse contra la Iglesia, revestirse de los poderes del Santo Padre, el Papa, y dar entrada a lobos con piel de cordero que devoraban a las ovejas. Bueno, esto es impresionante. Nosotros pensamos, lo recordamos, que Bergoglio no será el falso profeta, porque preferimos tomar literalmente lo que dijo la Virgen. Este Papa después de muerto no se aparecerá a nadie. Entonces, el falso profeta será el sustituto de Bergoglio, que sí podrá consagrar, incluso para mayor confusión, podrá ser un obispo consagrado en tiempo de Benedicto, por ejemplo. Y pensamos que Bergoglio, ¿hasta qué momento llegará vivo? Solamente Dios sabe, claro, pero hasta el milagro pensamos que sí, porque en el mensaje de Umbe del 25 de julio del 71 se vuelve a hablar del Papa falso, Bergoglio, y del milagro. Entonces es posible que ya después del milagro esté más que amortizado y ya venga como el falso profeta a continuar su labor de destrucción, que seguramente
vendrá por la parte derecha, entiéndase, porque el demonio es muy listo y entonces muchos estarán hasta la coronilla del marxismo de Bergoglio, es mucho peor que el marxismo, pero bueno, de todos los modernistas, teología de la liberación, homosexualistas, todos, y entonces a lo mejor llega otro con otra apariencia y ahí se van a apuntar, salvo algunos que se creen a la falsa evidente amarga, que de repente dirán, ese es malo, no sabrán ni explicar por qué es malo, después de, bueno, ya habrán pasado por el aviso y por el milagro, lo van a pasar muy mal, yo se lo he dicho a personas, lo vas a pasar muy mal en el aviso, por mucho que vayas a misa diaria, porque no puede servir, por ejemplo, el pertenecer a un grupo, como, bueno, a ningún grupo, para sentirse cómodo. El cristiano no puede ir a pertenecer a un grupo para encontrarse cómodo. Otra cosa es que sienta el respaldo de los hermanos, pero es que en esta época eso es muy peligroso, porque estamos en la época de Bergoglio. Entonces, hay muchos que van a misa diaria, yo los conozco y no quieren ni escuchar los mensajes de la Virgen de Umbe. Yo me he ofrecido de forma confidencial, digo, mira, esto es confidencial, no se lo digo a nadie. Yo te explico a ti de forma privada, a sacerdotes y a personas del Opus Dei, y no quieren ni escucharme, ni confidencial ni nada. Que me dejes en paz, que no quiero saber nada. Bueno, pues nada, tú verás. Tú sigue diciendo que el prelado es tu padre y que estáis en obediencia con el Santo Padre Francisco. Tú sigue así, que verás el porrazo que te vas a llevar por mucho que vayas a misa diaria. Pues voy a seguir leyendo, Agustín, porque mira lo que dice. Vio que en esa falsa iglesia se profanaban los sacramentos, como Amoris Laetitia o la iglesia donde caben todos, de cualquier forma y manera, o como las visiones de las dos iglesias de Ana Catalina Emmerich, y vio a Jesús llorando por sus sacerdotes. Esto lo vimos en Umbe. Y por la cantidad de almas que arrastraban al infierno. Vio que en esta falsa iglesia había religiosas a través de las cuales Lucifer realizaba prodigios, que las tornaba bellas y que, de palabra, estaban consagradas a la continencia, pero que promoverán una religión fundamentada en los placeres de los sentidos. Esto podemos decir que es lo que está provocando y promoviendo la iglesia bergogliana, que acoge la ideología de género sin llamar a la conversión, al arrepentimiento, sin explicar realmente lo que es la palabra de Dios, fiducia supplicans, que dice que el pecado no es pecado, que no pasa nada, la mafia lavanda, la mafia rosa, Amoris Laetitia, como hemos dicho, donde se puede comulgar tu propia condenación sin que pase nada. En fin, ¿qué te parece todo esto, Agustín? Pues sí, la carne, ese enemigo del alma que llevamos dentro, llevamos con nosotros, no tiene freno ninguno. Eso será uno de los puntos destacados del gobierno único mundial. Libertad para pecar. Ya está. Totalmente libertad. Bueno, ya lo dijo también la propia Santa Hildegarda, cuando vean a alguien que les hable de que nada de penitencia, ni ayuno, ni sacrificio, ni camino estrecho, pues ya saben lo que hay detrás de eso, una gran mentira, obviamente. Bueno, ¿y ahora qué me dices de San Miguel Arcángel y su relación con Santa Felisa? Pues sí, vamos a abreviar un poco, pero ya hemos dicho que el 2 de noviembre del 71, la festividad de la bendita ánima del purgatorio, pues quedó claro que efectivamente San Miguel va a dividir al reino de Dios en dos grupos, el grupo de los arrebatados y el grupo de los preservados. Y en ese momento ya sabemos que habrá otras antiprimicias, primicias malas, como dice el libro de Daniel. Remitimos a su lectura, capítulo 12 de Daniel. No vamos a leer porque si no nos alargamos mucho, pero las fuentes de información son capítulo 12 de Daniel. Y luego también recomendamos leer del Nuevo Testamento todo esto que decimos. Arturo, coméntalo. Bueno, sí, aparte del capítulo 12 de Daniel, pues es interesante del Nuevo Testamento, 1 Corintios 15, del 51 al 58, el secreto revelado del no todos moriremos, que eso pues no se ha interpretado bien hasta ahora. ¿Cómo habría que interpretarlo, Agustín? Pues el no todos moriremos no se refiere a que cuando llegue el Señor habrá alguien vivo. Menudo secreto. No va a llegar para el juicio de las naciones y que esto sea un camposanto. Entonces hay que interpretarlo como que algunos no morirán, literalmente, que serán arrebatados. Así hay que interpretarlo. Os voy a revelar un secreto, no todos moriremos. Es decir, seremos arrebatados, pero no al final, cuando llegue el Señor habrá algunos vivos y entonces serán arrebatados. Menudo secreto, menudo premio al final, ¿no? Hombre, no, vengo por toda la humanidad, después de todas las copas de la ira de Dios. No.
Bueno, y en Primera Tesalonicenses, los discursos escatológicos del Señor, animamos a leerlos. Hay que hacer un trabajo personal también con la Sagrada Biblia, que nosotros somos católicos, que la Sagrada Biblia es lo que hay que leer, menos picoteo y más Biblia. Bueno, ahora quiero, Arturo, por ejemplo, que comentes. Vamos a poner un ejemplo práctico, ¿no? Como si esto fuera una clase, la clase de una asignatura, de un error gravísimo que se puede derivar de interpretar mal, por ejemplo, lo que el Señor le dijo a Santa Faustina Kowalska. Por ejemplo, de pensar que después de ver la cruz, el signo de la misericordia, primero vendré por la puerta de la misericordia, la cruz en el cielo, eso es el aviso que el Señor le dijo a Santa Faustina. Pues, ¿qué pasa? Que si se interpreta mal ese pasaje y se entiende que ya empieza la abominación de la desolación y los 3 años y medio de gran tribulación porque el Señor viene pronto, que solo hemos escuchado nosotros, pues eso es catastrófico. ¿Por qué? Pues porque si resulta que después de la cruz empiezan los 3 años, eso es el aviso, el segundo Pentecostés, empiezan ya los 3 años y medio finales de gran tribulación de las copas de la ira de Dios, en primer lugar, bueno, ya muchísimos, es que no van a tener ni tiempo de reaccionar, o sea, ven el aviso y directamente a la persecución brutal. Bueno, menudo, es que no hay tiempo de enmendarse para decir, Señor, dame un tiempo que me enmiende, pero si me van a perseguir ya y a matarme y no me da tiempo ni a bautizarme, como los musulmanes o los judíos, ¿no? Claro, entonces, es que después del aviso es lógico que el Señor te dé un tiempo, incluso para que se confirme con el milagro. Es el milagro. O sea, el Señor te da tiempo, te da otros 3 años y pico, para que tú seas quien quiera que seas, sea cual sea tu situación en el momento del aviso, te puedas enmendar y llegues a la mitad de la semana en condiciones de evitar la gran tribulación. Y si además el inicuo aparece después del aviso, no va a aparecer, eso no es lo que dice la Sagrada Escritura, aparece y empieza el mismo día, vaya agenda apretada, hola, soy el inicuo, hoy a las 5 de la tarde suprimo el sacrificio perpetuo, luego a las 7 impongo esta marca y empiezo a mataros, ¿vale? ¡Hala! Efectivamente, el inicuo se presenta con la careta de bondadoso y solucionador y poco a poco se la va quitando. Y además, si el aviso fuera en ese momento y justo a continuación llegar al final y fuera la abominación de la desolación, entonces el milagro caería dentro de los 3 años y medio finales. Pero si el milagro es el último esfuerzo de Dios para que la gente crea en el aviso y se enmiende para evitar ir a la gran tribulación. Sí, Agustín, pero lo hemos dicho hasta la saciedad. El problema que tienen estos hermanos que interpretan así es que piensan que necesariamente todos tenemos que vivir la gran tribulación. Todos los vivos tenemos que vivirla sí o sí. Y como de ahí no les sacas, porque piensan que la gran tribulación es el inicio del Viernes Santo. Eso, no creen, no asumen que la Virgen es la Señora del Sábado Santo en el que ya estamos desde la muerte de Benedicto. Eso lo hemos aprendido por Umbe. Si no fuera por la Santísima Virgen María y por Benedicto XVI, con el cual Viganó se portó fatal, es que tengo que aprovechar para meter la cuña de Viganó. Viganó fue desleal con el Papa Benedicto. Habló muy mal del resto de papas posconciliares. Se ha puesto por encima del Espíritu Santo y de la Virgen a despotricar del Concilio Vaticano II. Ha tardado 11 años en darse medio cuenta un poquito de quién es Bergoglio. Y después de todo ese bagaje, resulta que es un fenómeno Viganó ahora. Venga, Viganó, sí, bueno, engaña a otros, Viganó. El siguiente paso de Viganó es ir de la mano de Donald Trump para presentar, junto con el sustituto de Bergoglio, serían el trío Calavera, presentar al inicuo. Pero está quedando de bueno. Por ahí vienen los engaños, igual que Donald Trump. Claro, como el gobierno que hay todavía en Estados Unidos, de la momia Biden y su doble, es como es. Y amañaron las elecciones. Bueno, Biden, y son totalmente... Biden ya se quitó de en medio. Ahora sí. Ahora viene la demonia muda. No, perdón, la he confundido con la de Satanudos por asociación de ideas. La demonia muda es la de Satanudos. Ahora viene la demonia... Kamala. La demonia Kamala, que hasta en el nombre es mala. En fin, si es que... Pues seguramente, ¿no? Vendrá. Pero da igual que venga Donald Trump o que esté Kamala o que no haya elecciones, porque es que esto ya no tiene ningún arreglo. Lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en Francia. Aquí ya vamos hacia la... Inglaterra es lo que está pasando en Inglaterra. Vamos hacia la purificación, porque el mundo ha abandonado a Dios y el Señor a Santa Felisa, después de una comunión, le dijo, la señal que os ha dejado mi madre en el mimbre seco
es una prueba de que el mundo, no, de que la humanidad, vengo por toda la humanidad, me ha abandonado y está agostada por el pecado. Así estamos. Cristo está expulsado, escupido, combatido. Así está. Oye, Agustín, una pregunta antes de seguir. Ha sido un pequeño receso, como el que se toma una pausa en mitad de esto. ¿Qué te parece a ti? Si en el caso de que Bergoglio se muera, lo mueran o se eche para un lado en estas estrategias de estos personajes que te sorprenden de muchas formas y venga otro que haga el papel ya definitivo de falso profeta, si eso llega a ocurrir, ¿qué explicación van a dar todos aquellos que, vamos, no han puesto la mano en el fuego, se han puesto ellos dentro del fuego diciendo que Bergoglio es el falso profeta por la revelación tal y cual? ¿Qué van a decir? ¿Cómo lo van a arreglar? ¿Cómo lo van a justificar? No van a poder. Lo único que podrán hacer será pedir perdón, porque además esas revelaciones que aseveran que Bergoglio es el falso profeta y que, qué casualidad, acertaron con todo lo relativo al golpe de Estado y a las soluciones punzantes. ¿No será que ellos tuvieron que ver? Pregunto, y así acertaron, ¿verdad? Pues se basaron mucho en Garabandal y resulta que no tienen ni idea de Umbe. Ah, ya. ¿No será que cuando acertaron, Garabandal sí era conocido y por eso hablaron del milagro, del aviso, pero no tenían ni idea de Umbe porque no había llegado el momento? Menudas revelaciones. Curiosísimo, eso sí que es llamativo, ¿eh? Que unas supuestas revelaciones que te vienen de nuestro Señor y de la Virgen y sin embargo no tienen ni idea de Umbe, cuando resulta que Umbe, fíjate con qué inteligencia el cielo preservó Umbe hasta el año 2021. Impresionante, para que los mismos malos, ellos solos se auto quitaran la careta, no sé, ¿cómo se puede explicar eso? Sí, quedarán en evidencia Quedaron ellos. en evidencia, sí, quedaron en evidencia porque hablaron de Garabandal en esas falsas revelaciones que parecen tan maravillosas que la gente da la vida por esas falsas revelaciones porque dicen que Bergoglio es el falso profeta y demás, y sin embargo, Umbe como si no existiera, cuando Umbe la tenía el cielo reservada para ahora y es quien confirma Garabandal con profecías cumplidas. Entonces no tiene sentido. No tiene sentido que el cielo hiciera ese movimiento. Luego ahí hay gato encerrado. Totalmente. Es que el poder exorcista de la Virgen pura y dolorosa es enorme. Va desmontando todas las mentiras, todos los amaños, va por delante la señora del Sábado Santo, la señora de la historia, el triunfo de ella, mi inmaculado corazón triunfará. Y entonces, claro, todos los que le oponen resistencia se van estrellando, se van saliendo de la vía sacra, unos porque dicen que no hay que ir a misa, otros porque atacan al Concilio Vaticano II, otros porque dicen que Bergoglio ya es el falso profeta basándose en falsos videntes. En fin, es que claro, al final, otros porque no quieren entender la parusía. Es que al final nadie puede con la Virgen, porque ella los va desmontando absolutamente a todos, a los de la de Satán U2, a todos, a todos. A ver, nosotros no estamos diciendo al 100% que Bergoglio no sea el falso profeta. Está por verse. Estamos diciendo que es muy posible que venga un sustituto, pero que ya lo veremos, ya lo veremos. Lo que sí decimos es que nosotros no nos hemos comprometido para asegurar ni que es ni que no lo es. Sí que hemos dicho que es el gran destructor, gran impostor y demás, y que el resto lo vamos a terminar de confirmar con los hechos. Otros han puesto no solo la mano en el fuego, sino toda su existencia en el fuego, decir que sí o sí es el falso profeta. Y estamos aquí diciendo, ¿qué pasará si finalmente no lo es? Y luego otra cosa que te quería decir, Agustín, me parece gravísimo el daño que están haciendo estos católicos eruditos que son tan comodones, quieren jugar a caballo ganador y dicen que el Papa Francisco dejará de ser Papa cuando firme lo de la no transustanciación, la abominación de la desolación, entonces dejará de ser Papa. Eso por un lado, te dicen eso. Y así ellos son muy listos y juegan a caballo ganador, se creen que juegan a caballo ganador. Pero vamos a ver, la propia definición de Papa te impide que un Papa haga eso, vaya contra la transustanciación. Un Papa, por definición, no puede hacer eso. Por tanto, es que no es Papa. Si Bergoglio hiciera eso, es que no es Papa. Y en segundo lugar, si viene un sustituto, entonces... Claro, ellos cómo interpretan que es papa si consideran que va a venir un verdadero papa después de Bergoglio. Pero es que estamos en las mismas, no puede hacer eso. Un verdadero papa, aunque fuera, que no lo sería, el sustituto, pero en la interpretación que dan ellos de que sí es papa, un verdadero papa, igual que no puede elevar a categoría de
herejía el magisterio, tampoco puede hacer eso de quitar la transustanciación, un verdadero papa. Entonces, ellos dicen, no, dejaría de ser papa. ¿A quién quieren engañar, Agustín? Explícame esto porque yo no lo entiendo. Y sin embargo engañan a muchos. Explícamelo. Sí, porque como no quieren decir quién es Bergoglio, porque no creen en la Virgen, entonces hay dos personas que están muy versadas en escatología. Las voy a nombrar porque publican cosas muy interesantes, pero ese error lo comparten, que son don Antonio Yagüe y el francés Javier Reyes Ayral. Esto que dicen es gravísimo, esto que tú has dicho, que aparte de que tienen a Bergoglio por papa, y Reyes Ayral dice que sin saberlo trabaja para que venga el inicuo, como que sin saberlo, pero bueno, vamos a lo que vamos. Dicen que si termina con la Eucaristía, entonces será el falso profeta, y con eso le están pegando 3 patadas al Evangelio de Cesarea de Filipo, que fue cuando el Señor sobre Pedro, sobre su amigo el pescador Galileo, estableció su iglesia y dijo que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y ellos están diciendo que el vicario ficha por el equipo del enemigo, como si esto fuera el fútbol, que te vas de un equipo al rival. Eso no es, eso es antievangélico. Jamás un verdadero vicario se pondrá a trabajar para el enemigo. Pero como no creen que en el tiempo que queda cambiarán 2 papas más, el último es Benedicto, si creyeran eso, claro, como Bergoglio no es papa, sí podrá aparentemente cambiar la misa. No tiene ningún poder espiritual, no podrá hacerlo. Por eso la verdadera iglesia no será vencida, pero tendrá que pasar a las catacumbas. Pero ellos lo explican así. Entonces, de esa forma engañan a muchos, no se meten en problemas, pretenderán, si llega el momento, salir del atolladero airosamente diciendo que Bergoglio era el malo o su sustituto. Bueno, están haciendo mucho daño. Pero dicen que deja de ser papa. La expresión que yo he escuchado es si deja de ser papa. Si el Papa Francisco fuera contra la transustanciación, dejaría de ser papa. A mí que me expliquen eso. ¿Cómo de que deja de ser papa? Es que si hace eso, es que un papa no puede hacer eso. Por definición, significa que nunca ha sido papa. Entonces, todo el discurso que tú has venido diciendo hasta ahora de que era el Papa Francisco, tendrás que decir, perdón, me equivoqué, nunca fue papa. Claro, es que eso es gravísimo. Eso es una nueva teología. En lugar de estar centrados en la escatología en tiempo real, porque nosotros vamos aprendiendo, incluso con los mensajes de Umbe, hemos visto matices nuevos. Y otros que en otro día también podremos comentar. Por ejemplo, vimos que la Virgen, el 25 de marzo del 41, llamó una vez a la puerta, llamó 2 veces y se vio la tercera. Eso lo hemos entendido hace poco. Los 3 momentos de la parusía, 2 invisibles, 1 visible, así empezó Umbe. Pues eso lo vimos hace poco. Bueno, pues eso de que dejará de ser papa es como si alguien dice dejará de ser marido. A ver, una cosa es que el matrimonio sea inválido, entonces nunca has sido marido, pero si has sido válido, jamás dejarás de ser marido. Así de sencillo. Total, que hacen ahí un malabarismo de charlatán de feria o algo peor, de trilero. Es un juego de trilero. Entonces, hombre, señores, si ustedes son católicos y son serios, dejen de hacer juegos de trileros. Hombre, sean serios, sean honestos. No dejen de confundir a la gente. No digan ustedes que el Papa Francisco dejaría de ser papa cuando hiciera eso. No, esto es engañar a la gente, porque ustedes tontos no son. Agustín, entonces, a lo que tú antes nos has explicado. Esto que decía Santa Faustina, quien no pasa por el rey de misericordia, la puerta de misericordia, tendrá que pasar por la puerta del juicio. Esto significa que no todo es al final, claramente. Claro, que primero está las puertas de la misericordia, son el aviso, el milagro, el tiempo que hay entre el aviso y la mitad de la semana, y quien no quiera y se obstine, pues ya justicia, es decir, ya por las malas, ¿no? Que no quieres por las buenas, pues por las malas, ¿no? Para que nos entendamos. Está clarísimo, por eso el iterum, esta segunda venida por fases, así, de esta manera, en diversos momentos, en una única segunda venida, un único juicio en diferentes momentos, es lo que es lo más justo y lo más misericordioso y lo que vemos que es el ADN de nuestro Señor, ¿no, Agustín? Sí, es que estos temas son tan delicados, Arturo, que para hablar de esto no es como hablar de una novela que uno ha escrito. Para hablar de esto hay que pisar un suelo muy firme y si no, no se habla. Porque vamos a citar a otro escritor de éxito que supuestamente es muy experto en Fátima y en el Padre Pío, el español José María Zabala. Pues
tendría que creer en la Santísima Virgen Pura y Dolorosa, que nos explica el tercer secreto de Fátima y nos dice quién es Bergoglio, y el Padre Pío tiene un papel fundamental en Umbe, pero no quiere entrar ahí. Él se queda en el secreto de Fátima, en el Padre Pío, para vender sus libros y no meterse en problemas. Es que eso no vale, eso es arriesgadísimo. Si nosotros estuviéramos usando las palabras de la Virgen Pura y Dolorosa para arremeter contra el verdadero vicario de Cristo, contra la Santa Iglesia y apartar a la gente de la Iglesia para que se condenen, si estuviéramos haciendo eso, no habría suficiente infierno para nosotros dos. De verdad, no habría, porque eso es gravísimo si estuviéramos haciendo eso. Pero, ¿por qué podemos tener esa paz y dormir por las noches? ¿Somos unos insensatos? No, porque tenemos la certeza, la confianza y la seguridad de que vamos por buen camino, porque todo va cuadrando. Entonces, somos coherentes, tratamos de ser valientes y no pensar en nosotros mismos, en el precio que vamos a tener que pagar, porque a saber cómo vamos a terminar tú y yo, a saber, pero estamos en manos de Dios. Y entonces por eso vamos avanzando y ella nos va protegiendo, nos va suministrando en su momento la información adecuada para que vayamos componiendo todo este edificio del final de los últimos tiempos. Pero los tiempos los marca Dios, los marca la Virgen. Nosotros no vamos por delante tratando de tener mucha prisa, como se dijo en Umbe el 8 de diciembre. Que aquí la gente, unos tienen mucha prisa, otros se duermen en los laureles, otros tienen mucha imaginación. Hay de todo. Pues no. Hay de todo en la viña del Señor. ¿Y qué me cuentas ahora de Isaías 60? ¿Qué aprendemos de ese capítulo? Sí, esto es delicioso, Arturo, y aquí con Isaías vamos a terminar, porque nos queda el último apartado de Prado Nuevo, pero si te parece, como ya hemos hablado de Prado Nuevo, y si Dios quiere más adelante haremos un programa sobre Prado Nuevo, la última parte de Prado Nuevo, de la que ya hemos mencionado, que respalda todos los arrebatamientos y el juicio por etapas, no la vamos a leer. Entonces, vamos a terminar. Prado Nuevo, que tú sabes que genera mucha controversia porque tiene sus detractores, tiene los opositores, aunque también tiene muchísima gente que tiene clara que las apariciones marifanías o las revelaciones, sobre todo los primeros años, son auténticas, aunque luego ha tenido unos problemas muy graves. La propia vidente también tuvo una deriva no muy clara, en fin, por dejarlo así. Y ese es un tema un tanto turbio, por muchos motivos. Y entonces eso veremos a ver si lo tocamos más adelante o cómo lo hacemos. Pero en fin. Sí, así es. Claro, porque el demonio se mete en las cosas de Dios. Eso lo dijo la Virgen en Ezquioga. En Umbe también aparece Satanás, aparece el monstruo, apareció el homicida del novio de la hija. En las cosas de Dios se mete el demonio. Los que ya están en pecado mortal y disfrutan de los premios de este mundo, a esos les va bien, aparentemente. No tienen mayores problemas. Entonces no nos extrañemos de que Prado Nuevo sea obra de la Virgen, por supuesto, y se haya metido el demonio por temas de dinero, rivalidades, en fin, si siempre es lo mismo, ¿no? Envidia, los políticos se metieron, como no, derribaron la capilla, en fin, esas cosas sucedieron. El tema es bastante delicado. Ya veremos si lo tratamos en profundidad o por lo menos contamos algunas cosas porque tengo testimonios directísimos. En fin, vamos a terminar entonces con lo que queríamos del profeta Isaías. Sí, y lo último, y el capellán de Prado Nuevo, uno de ellos, es un bergogliano exaltado, acérrimo, que ese hombre, pues claro, está allí defendiendo a capa y espada al Santo Padre Francisco en Prado Nuevo, en fin. Bueno, vamos a Isaías. Esto es una auténtica delicia. Isaías, uno de los profetas mayores, en el capítulo 60 de Isaías, nosotros observamos cómo Dios le reveló a su profeta las venidas del Señor en Belén, en los arrebatamientos y en el juicio de las naciones. Está todo en el capítulo 60. Hay que saber interpretarlo, porque el lenguaje del Antiguo Testamento, bueno, pues está velado, un poco figurado, pero la información es la que es. Habla de la primera venida. Me gustaría que lo leyeras tú, Arturo. Ve leyendo estas partes que están en amarillo, en azul y en verde, si quieres. Sí. Dice así: levántate y resplandece, porque llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, y su gloria se verá sobre ti. Caminarán los pueblos a tu luz. Te cubrirá una multitud de camellos, dromedarios de Madián y de Efá, todos los de Saba,
llegan trayendo oro e incienso y proclaman las alabanzas del Señor. Esa primera parte que has leído se corresponde a la primera venida, al nacimiento en Belén. Esa primera parte, que es la que se lee en la Epifanía del Señor, la de los camellos, los dromedarios. Ahora vas a leer la que corresponde a los arrebatamientos. Efectivamente, habíamos leído la primera parte de Belén y ahora los arrebatamientos. ¿Quiénes son esos que vuelan como nubes y como palomas a sus palomares? Esto desde luego más claro no puede ser. Son navíos de las costas que esperan, encabeza las naves de Tarsis para traer a tus hijos de lejos. Con su plata, yo esto no lo tiene subrayado, pero esto yo lo diría, con su plata y su oro, en homenaje al Señor tu Dios, al Santo de Israel, que te colma de esplendor. Y luego dice, la nación y el reino que no te sirvan perecerán, esos pueblos serán devastados. Aquí está anunciando la gran tribulación, después habla del orgullo de unos árboles del Líbano, del ciprés, del olmo y del abeto. Y ese orgullo de esos árboles nos recuerda al pasaje de Jueces, capítulo 9, versículos 8 y 9, en el que esos árboles orgullosos le dijeron al olivo, a Benedicto XVI, que reinara sobre ellos, que se pasara a su bando. Y dijo Benedicto XVI, a ver, en el libro de Jueces no dice Benedicto XVI, lo decimos nosotros, la gloria del olivo, y no renunció a su unción. Dijo que no, que él no renunciaba a su unción sagrada. Pues esos malos árboles entonces se fueron a buscar a otro. Bueno, y ya por último el juicio de las naciones. Te daré la paz por magistrado y como gobernante la justicia. No se oirá hablar de violencias en tu tierra, de ruina o destrucción en tus fronteras. Tu muralla se llamará salvación y tus puertas alabanza. Ya no será el sol tu luz de día, ni te alumbrará la claridad de la luna. Será el Señor tu luz perpetua y tu Dios tu esplendor. Tu sol ya no se pondrá, ni menguará tu luna, porque el Señor será tu luz perpetua. Se cumplirán los días de tu luto. En tu pueblo todos serán justos, por siempre poseerán la tierra. Es el brote que yo he plantado, la obra de mis manos para mi gloria. El más pequeño crecerá hasta 1 millar y el más modesto se hará un pueblo poderoso. Yo soy el Señor, a su debido tiempo apresuro los plazos. Bueno, me parece impresionante, Agustín, cómo en estos 3 párrafos diferentes que hemos leído están recogidos esos 3 momentos. Me parece impresionante, ¿eh? Así es, pero ahora viene otra cosa más impresionante aún, o que refrenda, y es que comienza el capítulo 61. Después del 60, que termina aquí, empieza el 61. Lee el primer párrafo del capítulo 61, Arturo. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor. Pues ahora viene lo impresionante. Esta parte que acaba de leer, el inicio del capítulo 61 de Isaías, que va a continuación del término del capítulo 60, fue la que el propio Jesús, nuestro Señor, leyó en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, cuando volvió a Galilea y predicó en la sinagoga de Nazaret, y al terminar, sus paisanos lo agarraron para despeñarlo. Dice el Evangelio que Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado. Todo esto que hemos leído del capítulo 61, que va justo a continuación del capítulo 60, donde el Señor evidentemente sabía que se estaba hablando el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Jesús, de sus venidas a la tierra, de la venida en Belén, de la parusía o arrebatamientos antes de la gran tribulación y del juicio de las naciones. Y él comenzó a leer en el 61, donde se habla del protagonista del capítulo 60.
a ver si esto es casualidad o no. Y lo recoge el evangelista San Lucas en el capítulo 4. Maravilloso. Esto lo hemos encontrado por pura gracia de Dios. Creo que jamás nadie lo habrá explicado así, lo habrá visto, pero es otra de las delicias con las que la Virgen nos ha bendecido. Ella nos va iluminando para que pues vayamos avanzando y nos vayamos aproximando a estos momentos. Iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos. Cuyus bueno, regni not erit finis. Cuyo reino no tendrá fin, efectivamente. Y además, ya para terminar, voy a contar algo, porque como este capítulo se va a emitir el día de la Asunción de la Virgen, el 15 de agosto, esto no ha sido buscado. Lo que pasa es que ya que nos hemos aproximado a la fecha, pues resulta que hoy estamos grabando y es día 6 de agosto, día de la Transfiguración del Señor. ¿Y por qué estamos grabando hoy día 6 de agosto con tanta antelación? Si queremos presentar el programa importantísimo sobre los arrebatamientos el día 15, porque entre medias vamos a ir a Umbe. Vamos a visitar Umbe este fin de semana, cuando ya los seguidores de tu canal vean el vídeo. Si Dios quiere ya habremos vuelto de Umbe, claro, porque estaremos el domingo día 11 de Umbe. Iremos con Mauricio Ozaeta a Umbe. Un 11 de agosto, aniversario de la prefiguración del aviso, que fue un 11 de agosto de 1969. Vamos a acudir a la primera de las charlas de Mauricio, la que dará en Segovia, y yo personalmente además nunca he podido darle un abrazo a Mauricio, nunca he coincidido con él, aunque somos como hermanos, y luego iremos a Umbe. Por eso no teníamos tiempo de grabarlo en el fin de semana, y además de que yo tengo bastante trabajo, lo hemos grabado hoy y una vez que fijamos las fechas, nos dimos cuenta de que hoy era la Transfiguración del Señor, 6 de agosto, y se va a publicar el programa el 15 de agosto, la Asunción de María, 2 de los cuartos misterios del Rosario Parusíaco, vengo por toda la humanidad. Bueno, pues yo creo que, en fin, también esto es una señal de que realmente pues vamos avanzando en el calendario de forma acorde a los planes de la Virgen. Pues muchísimas gracias y nada más, si quieres decir algo más. Nada más, Agustín, darte las gracias por este trabajo tan grande que has hecho durante todos estos meses, poquito a poco, preparando este vídeo de hoy, este trabajo, esta profundización tan difícil en Santa Hildegarda, doctora de la Iglesia, que digamos que hoy es la estrella del programa de hoy, con todo respeto a Nuestra Señora, que es la número 1 después de Dios, obviamente, por supuesto, ella es la jefa. Pero entre sus santos, entre su ejército, Santa Hildegarda es maravillosa, muy difícil de comprender, pero las cosas se comprenden mejor cuando previamente tu entendimiento, Agustín, estaba iluminado por la Virgen y por Umbe, ¿verdad? Sí, yo creo que Dios pues da los dones necesarios para los que estén trabajando en su viña, o les da los útiles necesarios para que trabajen bien en la viña. Porque Dios no te va a mandar a la viña sin darte los medios, ¿no? Sin darte un poco de refrigerio, un poco de descanso, un poco de ánimo. Y si nosotros hasta ahora hemos dicho, no ha aparecido nadie, después de tantísimos años, tantísimos vídeos, el libro, la serie Umbe Básico, no ha aparecido nadie que de forma sólida pueda refutar la segunda línea generatriz de Umbe, la parusía, que coincide mucho con los estudios bíblicos, proféticos de Mauricio Ozaeta. Pues ahora me pregunto yo, si no ha aparecido nadie cuando solamente, entre comillas, se trataba de Umbe, ahora que hemos visto que todo el mensaje parusíaco de Umbe tiene el respaldo de la Biblia, todas las partes de la Biblia, de Santa Hildegarda, de Santa Faustina Kowalska, de otras revelaciones marianas de la Virgen, ¿ahora qué van a hacer? O sea, ahora ya, bueno, pues si se cargan Umbe, tendrán que echar por tierra todo o explicarlo todo de otra manera. Me temo que no, que eso no lo va a poder hacer absolutamente nadie, ni protestantes ni católicos. Entonces, pues animamos a que lo estudien, lo asimilen y que den gracias a Dios, porque estamos a meses del aviso. Es que el momento es maravilloso. Ni siquiera es que hayamos pasado el milagro, que ya estaría bien, ¿no? Enterarse de esto antes de los arrebatamientos. No, es que quedan meses para el aviso. Esto es una bendición para que quien quiera rectifique, se enmiende, se ponga de verdad a caminar por la vía sacra de Umbe, que de ahí no se salga,
y deje de arrojarnos bolazos de nieve desde fuera, en la niebla. Y entonces va a llegar muy bien situado a las diferentes fases de la parusía. Aviso, milagro, la mitad de la semana, los arrebatamientos, cuando San Miguel asignará destinos, el juicio de las naciones. ¿Merece la pena o no merece la pena? Que rece el rosario parusíaco, que se vaya desligando de todo el volumen de información tóxica, engañosa que hay. Es que hay que hacer eso. Quien no lo haga, pues está desperdiciando todo este delicioso menú, este plato cocinado por la mejor cocinera, y está picoteando, lo está tirando a la basura, está mezclándolo con otro tipo de ingredientes. En fin, eso no es, por favor. Y se está dejando enredar por trileros, porque al fin y al cabo son trileros, que no entramos en el juicio de si lo hacen con buena o mala intención. Hemos de suponer que lo hacen con buena intención, que es lo mejor que saben hacer y tal, pero nosotros tratamos de animar a que se den cuenta de sus propias contradicciones y de que es inexplicable esto de decir que el Papa Francisco, si cambiara la transustanciación, dejaría de ser Papa. Eso no se puede explicar así y así lo están explicando. En fin, Agustín, muchas gracias por tu trabajo. Damos gracias a Dios y a Nuestra Señora por todas las gracias que nos da de poder estar desempeñando esta misión sin nosotros merecerlo, con todos nuestros defectos o limitaciones, y pedimos perdón por las veces que lo hacemos mal, por lo menos yo pido perdón por las veces que me paso de listo, que me paso de la raya, en las expresiones, en hablar en generalidades que a algunos se pueda molestar, en ser a veces excesivamente duro con los curas y los obispos, que lo hago para tratar de generar un poquito de reacción, de zarandear conciencias. Es que yo ya no sé cómo hacerlo, no sabemos cómo hacerlo, pero en fin, damos gracias a Dios y a la Virgen, que son muy buenos con todos nosotros. El Señor es bueno y cariñoso con todas sus criaturas. Así que nada más, Agustín, que Dios te siga bendiciendo. Oh María sin pecado concebida. Rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres,
Yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.